Tratamiento médico de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Introducción. El pasaje del contenido gástrico al esófago. Reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico normal. La mayoría de los episodios son cortos y no causan síntomas. La injuria esofágica no causan síntomas, injuria esofágica u otras complicaciones. El reflujo gastroesofágico se convierte en una enfermedad cuando ésta causa un daño macroscópico al esófago o en los casos en los que no causa daño macroscópico pero comienza a causar síntomas. En el día de hoy vamos a revisar el manejo inicial de la enfermedad de reflujo gastroesofágico y el manejo con pacientes con síntomas recurrentes de dicha enfermedad y también cuando el tratamiento ha sido descontinuado. Evaluación previa al tratamiento. Evaluación de la severidad clínica. La frecuencia y severidad de los síntomas puede guiar el manejo para la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Los síntomas son considerados leves o moderadamente severos, basados en si el paciente tiene daño a la calidad de vida. Los síntomas pueden ser intermitentes, menos de 2 episodios por semana, o frecuentes, 2 o más episodios por semana. ¿Hay indicaciones para endoscopia? La endoscopia no es siempre requerida en la presencia de enfermedad de reflujo gastroesofágico típica, ya sea síntomas como acidez o regurgitación no cumplen un criterio para realización de la misma. Se recomienda el uso de endoscopia si el diagnóstico de reflujo gastroesofágico no es claro y para evaluar pacientes con signos de alarma o en pacientes que tienen un estudio de imagen anormal siempre y cuando ésta no se haya realizado en los últimos 3 meses. La endoscopia puede ser realizada también para screening para esófago de Barrett en pacientes con factores de riesgo. Pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico pueden recibir terapia supresiva, antiácida supresiva empírica, inclusive si una evaluación adicional con una endoscopia es indicada. Enfoque general. El enfoque general de los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico es basado en la frecuencia y severidad de los síntomas y la presencia de esofagitis erosiva o esófago de Barrett en la endoscopia, si previamente ha sido realizada. Ok, entonces siguiendo así, el enfoque inicial del manejo de un paciente con reflujo gastroesofágico se da por un algoritmo. Lo primero es evaluar la severidad de los síntomas. Entonces, hay dos casos, que el paciente tenga síntomas leves e intermitentes, es decir, menos de 2 episodios por semana y que no haya evidencia de esofagitis erosiva en caso que se haya realizado una endoscopia. O que el paciente tenga el otro cuadrito, esofagitis erosiva, esófago de Barrett o que tenga síntomas frecuentes, es decir, 2 o más episodios por semana o signos severos que dañan la calidad de vida. Ok, entonces en pacientes con síntomas leves o intermitentes de enfermedad de reflujo gastroesofágico, el manejo inicial es el siguiente. Primero, iniciar y continuar cambios en el estilo de vida y modificaciones dietéticas. Segundo, bajas dosis de inhibidores de los receptores de la H2 por razón necesaria, antiácidos con o sin alginato de sodio si los síntomas son menores de una vez por semana y evaluar la respuesta sintomática en 4 semanas. Si los síntomas persisten, lo que hay que hacer es incrementar la dosis de los H2RA 2 veces al día y evaluar la respuesta sintomática en 2 semanas. Luego de haber aumentado la dosis de los H2RA o inhibidores de los receptores H2, se evalúa dentro de 2 semanas la respuesta sintomática. Si los síntomas mejoran o hay una resolución total de los mismos, lo que hay que hacer es continuar con los estilos de vida y las modificaciones alimenticias, junto con las dosis de H2RA por razón necesaria. En los casos que los síntomas sean recurrentes, ¿ya? Hay que hacer lo siguiente. Si en caso en que haya recurrencia de los síntomas, es decir, paciente que se trató con inhibidores de los
receptores H2 o H2RA por razón necesaria y después de un cierto tiempo de haber retirado los mismos vuelven a aparecer los síntomas, en estos casos hay que mirar un contexto. Si los síntomas recurrentes ocurrieron mayor o igual a 3 meses de haber descontinuado las terapias supresivas de ácido, lo que hay que hacer es tratar durante 8 semanas al paciente con el tratamiento anteriormente indicado que había tenido efectividad. Es decir, si el paciente inicialmente estaba tomando ranitidina y la dosis de ranitidina a 2 veces al día le había dado buenos resultados, se retiró, pasaron 3 meses y el paciente volvió nuevamente a tener recurrencia de los síntomas, el tratamiento sería indicado el mismo, continuar nuevamente la ranitidina, pero esta vez por 8 semanas. ¿Ya? Si los síntomas recurrentes ocurren antes de los 3 meses de haber descontinuado la terapia de supresión de ácido, lo que hay que hacer es realizar una endoscopia o una esofagogastroenoscopia de vías digestivas altas para descartar un diagnóstico diferencial a la enfermedad de reflujo o descartar las complicaciones de reflujo gastroesofágico en caso que la endoscopia no haya sido previamente realizada, y además continuar por largo término la terapia de mantenimiento para la supresión de ácido. En el caso de que un paciente se hubiese aumentado la dosis de inhibidores de los H2RA y el paciente no haya tenido mejoría de los síntomas, sino que los síntomas hubiesen persistido, lo que hay que hacer es lo siguiente: descontinuar los H2RA, iniciar inhibidores de bomba de protones a dosis baja una vez al día, evaluar la respuesta sintomática en 8 semanas. Entonces ahí tenemos dos opciones. La primera, síntomas mejoran o se resuelven totalmente. En ese caso hay que intentar ir titulando y descontinuando los inhibidores de bomba de protones cuando el paciente esté asintomático por 8 semanas, ¿ya? O dejarlos en pacientes con esofagitis erosiva o esófago de Barrett en caso de aquellos pacientes que ya se haya realizado una endoscopia. Si los pacientes persisten con los síntomas, hay que colocar una dosis estándar de inhibidores de bomba de protones una vez al día y evaluar la respuesta sintomática en 8 semanas. Si los síntomas persisten, hay que insistir en el paciente en modificar los cambios del estilo de vida y manejarlo como un reflujo gastroesofágico refractario. Esa fue la primera parte del algoritmo en los pacientes con síntomas leves. Pacientes con síntomas severos, ya que tengan aumento de la frecuencia de los síntomas por enfermedad de reflujo gastroesofágico, tengan evidencia de una esofagitis erosiva o evidencia de un esófago de Barrett, lo que hay que hacer es cambios en el estilo de vida y modificaciones dietarias y una dosis estándar de inhibidores de protones una vez al día. En caso de que los síntomas persisten, lo que hay que hacer es aumentar los cambios de estilo de vida y modificaciones dietéticas y manejar como una enfermedad de reflujo gastroesofágico refractaria al tratamiento. Ok, ya saliendo del algoritmo, ahora sí vamos a seguir hablando un poquito más del tratamiento. Empecemos con los pacientes con síntomas leves e intermitentes, es decir, menos de 2 episodios por semana y no evidencia de esofagitis erosiva. En estos pacientes lo que se sugiere es una terapia enfocada en un paso hacia arriba. Es decir, el paso hacia arriba o el enfoque del paso hacia arriba envuelve ir incrementando gradualmente la potencia de la terapia hasta que se consiga un control de los síntomas. Inicialmente se hacen cambios en el tratamiento a intervalos de 2 a 4 semanas, dependiendo de la respuesta del paciente. En pacientes que son iniciantes de tratamiento, se recomienda inicialmente cambios en el estilo de vida y modificaciones alimenticias y dietarias como sea requerido. Junto con eso, dosis bajas de inhibidores de los receptores H2 de histamina. Siendo así, ahora vamos entonces a hablar de una tablita que tengo acá, en el cual vamos a mostrar la dosis de los medicamentos utilizados para el tratamiento
del reflujo gastroesofágico, ya sea erosivo o no erosivo. Son dos tipos de tratamiento. Uno, los antagonistas de los receptores de histamina 2-distamina, que son famotidina. La dosis baja es 10 miligramos 2 veces al día. Y la dosis estándar para adultos es 20 miligramos 2 veces al día. Ranitidina, dosis baja 75 miligramos 2 veces al día. Dosis estándar 150 miligramos 2 veces al día. Nitacidina, dosis baja 75 miligramos 2 veces al día. Dosis estándar 150 miligramos 2 veces al día. De nisatidina. Y por último, cimetidina, 200 miligramos 2 veces al día. Dosis estándar 400 miligramos 2 veces al día. Con respecto a los inhibidores de bomba de protones, las dosis son omeprazol 20 miligramos 2 veces al día, dosis estándar 40 miligramos al día. Lansoprazol 15 miligramos una vez al día, omeprazol, perdón, una vez al día 20 miligramos, dosis estándar 40 miligramos al día. Lansoprazol 15 miligramos una vez al día, dosis estándar 30 miligramos al día. Esomeprazol 20 miligramos una vez al día, dosis estándar 40 miligramos al día. Pantoprazol 20 miligramos una vez al día, dosis estándar 40 miligramos al día. Rabeprazol 10 miligramos una vez al día, dosis estándar 30 miligramos al día. Deslansoprazol no hay dosis baja, sino una dosis estándar de 30 miligramos al día o 60 miligramos al día. Ok, se sugieren antiácidos concomitantes y o alginato de sodio según sea necesario si los síntomas ocurren menos de una vez por semana. Para los pacientes con síntomas continuos, a pesar de estas medidas, aumentamos la dosis de H2RA a la dosis estándar 2 veces al día durante un mínimo de 2 semanas. Es poco probable que los aumentos adicionales de la dosis de H2RA, la prolongación del curso del tratamiento o el cambio a otro H2RA controlen los síntomas. Por lo tanto, si los síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico persisten, se descontinúa el H2RA e iniciamos los inhibidores de la bomba de protones una vez al día en una dosis baja y luego aumentamos dosis estándar si es necesario. Una vez los síntomas hayan sido controlados, el tratamiento tiene que ser continuado por al menos 8 semanas. En pacientes con esofagitis erosiva, síntomas frecuentes, es decir, 2 o más episodios por semana, o síntomas severos que dañan la calidad de vida, se utiliza un esquema no hacia arriba, sino hacia abajo de terapia, en el fin de optimizar los síntomas, el alivio de los síntomas. El step down, o el enfoque step down, o sea, un paso hacia abajo, se inicia con agentes antisecretorios potentes, y luego los cuales se inician a sus dosis más altas y luego se van disminuyendo progresivamente de acuerdo a la mejoría de los síntomas que vaya presentando el paciente, hasta llegar a un rompimiento de la sintomatología. Este enfoque es necesario para el control de los síntomas y se inicia a la dosis estándar de inhibidores de bomba de protones, es decir, una vez al día por 8 semanas. Adición a eso, los estilos de vida, cambios en el estilo de vida y modificaciones de tarea. Subsecuentemente, se va disminuyendo la supresión, la terapia supletoria a bajas dosis de inhibidores de bomba de protones. Y luego se pasa a H2RA si el paciente tiene síntomas leves o intermitentes. Nosotros descontinuamos la terapia supresiva en todos los pacientes asintomáticos, con la excepción de pacientes con esofagitis erosiva severa o pacientes con esófago de Barrett, en los cuales se sugiere mantener la terapia con inhibidores de bomba de protones. En pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico pueden ser manejados con los dos enfoques, ya sea el step up o el step down, es decir, en una donde se va empezando con dosis más bajas y se va subiendo, o el otro enfoque en el que se va comenzando con dosis altas y se va bajando la dosis. Saber qué terapia es más óptima que la otra es controversial. Ahora vamos a hablar de los estilos de vida y modificación dietaria. Se ha demostrado que solamente bajar de peso y la elevación de la cama, del ángulo de la cama, ha mejorado los
los síntomas de reflujo gastroesofágico y además los valores de la pH-metría esofágica. Se sugieren los siguientes consejos. Primero, pérdida de peso para pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico quienes tengan sobrepeso o han tenido una reciente ganada de peso. Elevación de la cama en individuos con síntomas laringios nocturnos, ya sea tos, ronquera o dolor de garganta. Esto puede ser colocando un borde sobrelevado en el nivel superior de la cama. También se sugiere evitar o abstenerse a asumir una posición supina después de las comidas y evitar las comidas de 2 a 3 horas antes de acostarse. Las recomendaciones alimenticias no son para todos los pacientes, más sin embargo, se sugiere eliminación de alimentos que provoquen exacerbación de los mismos, tales como evitar alimentos grasos, la cafeína, el chocolate, alimentos picantes, bebidas carbonatadas y mentas. También otras medidas que tienen una explicación fisiológica, más sin embargo que no se ha demostrado de manera consistente que mejoren los síntomas, podrían ser, por ejemplo, evitar prendas ajustadas para evitar el aumento de la presión intragástrica, promocionar la salivación a través de pastillas orales como las gomas de mascar, evitar el tabaco y el alcohol, ya que ambos reducen la presión del esfínter esofágico inferior y el hábito de fumar también disminuye la salivación. Y por último, los ejercicios de respiración abdominal para fortalecer la barrera antirreflujo del esfínter esofágico inferior. Ahora hablaremos de los antiácidos. Los antiácidos no previenen la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Su rol es limitado e intermitente. Solamente está avalado para el uso y alivio de los síntomas leves de reflujo gastroesofágico, los cuales ocurren menos de una vez por semana. Los antiácidos usualmente contienen una combinación de trisilicato de magnesio, hidróxido de aluminio o carbonato de calcio, los cuales neutralizan el pH gástrico, por lo tanto disminuyen la exposición de la mucosa gástrica al ácido gástrico durante los episodios de reflujo. Los antiácidos proveen un alivio de la acidez en más o menos 5 minutos, pero tienen una corta duración, un corto efecto de aproximadamente 30 a 60 minutos. Con respecto a los agentes de superficie y los alginatos, comenzaremos hablando del sucralfato, que es un sulfato de aluminio y sacarosa. Este es un agente que actúa en la superficie, se adhiere a la superficie de la mucosa, promueve la curación y protege de la lesión péptica por mecanismos que no se comprenden completamente. Sin embargo, dado la corta duración y acción de la eficacia es limitada en comparación con los inhibidores de bomba de protones, el uso de sucralfato se limita a manejo de enfermedad de reflujo gastroesofágico en embarazo. El alginato de sodio es un polisacárido derivado de las algas marinas que forman una goma viscosa que flota dentro del estómago y neutraliza la bolsa de ácido postprandial en el estómago proximal. Los estudios que evalúan la eficacia de los alginatos en los síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico y la exposición de ácido esofágico sugieren que esto puede ser beneficioso, especialmente para los síntomas postprandiales en individuos con enfermedad de reflujo relativamente leve. También se usa como terapia complementaria en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico refractaria. Los antagonistas de los receptores de histamina 2. Estos disminuyen la secreción del ácido al inhibir el receptor de histamina 2 en la célula parietal gástrica. Sin embargo, el desarrollo de taquifilaxis dentro de las 2 a 6 semanas posteriores al inicio de los mismos limita su uso en el manejo de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. A diferencia de los antiácidos, los H2RA tienen un inicio de acción más lento, alcanzando las concentraciones máximas 2.5 horas después de la dosificación, pero una duración de acción significativamente mayor, de 4 a 10 horas. Los H2RA también son más efectivos para disminuir la frecuencia y la gravedad de los síntomas de acidez estomacal en comparación con los antiácidos y el placebo. Sin embargo, los H2RA tienen una eficacia limitada en pacientes con esofagitis erosiva. Si bien las tasas de curación de la mucosa en pacientes con esofagitis erosiva leve son entre 10 y un 24% más altas con la terapia con H2RA, en comparación con el placebo, los H2RA son ineficaces en pacientes con esofagitis grave.
Ahora hablaremos de los inhibidores de bomba de protones. Primero hacemos un paréntesis recordando que estos medicamentos utilizamos en el esquema llamado terapia de reducción o step down en pacientes que tienen esofagitis graves o síntomas frecuentes. En esto se comienza con una dosis estándar de inhibidores de bomba de protones una vez al día durante 8 semanas, además del estilo de vida y la modificación de la dieta. Los inhibidores de bomba de protones deben usarse en pacientes que fracasan con el tratamiento con H2RA 2 veces al día y en pacientes con esofagitis erosiva y o síntomas frecuentes, 2 o más episodios por semana o graves de enfermedad de reflujo gastroesofágico que afecten la calidad de vida. Los inhibidores de bomba de protones son los inhibidores más potentes de la secreción de ácido gástrico al unirse de una manera irreversible al inhibir la bomba de hidrógeno potasio ATPasa. Los inhibidores de bomba de protones son más efectivos cuando se toman 30 minutos antes de la primera comida del día porque la cantidad de hidrógeno potasio ATPasa presente en la célula parietal es mayor después de un ayuno prolongado. Los inhibidores de bomba de protones deben administrarse diariamente en lugar de a pedido o a demanda, ya que la terapia continua proporciona un mejor control de los síntomas, calidad de vida y mayores tasas de remisión endoscópica. Los inhibidores de bomba de protones en dosis estándar durante 8 semanas alivian los síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico y curan la esofagitis en hasta el 86% de los pacientes con esofagitis erosiva. No hay diferencia importante en la eficacia entre los inhibidores de bomba de protones y no hay un aumento constante en la resolución de los síntomas o las tasas de curación de la esofagitis entre diferentes dosis o regímenes de dosificación de la terapia con inhibidores de bomba de protones. En comparación con los H2RA, los inhibidores de bomba de protones proporcionan un alivio más rápido de los síntomas y son más efectivos para aliviar los síntomas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. En un metaanálisis de 34 ensayos que incluyó 1.314 individuos, los inhibidores de bomba de protones fueron significativamente más efectivos que los H2RA en el alivio de la acidez estomacal y en pacientes tratados empíricamente por enfermedad de reflujo gastroesofágicos. Las limitaciones de los inhibidores de bomba de protones incluyen un costo más alto en comparación con los H2RA y los posibles efectos secundarios. Los efectos secundarios asociados se discutirán en otro tema por separado. Repetir endoscopia para pacientes con esofagitis erosiva severa. Los pacientes con esofagitis erosiva severa, es decir, clasificación de Los Ángeles, grado C y D en la endoscopia inicial, deben someterse a una endoscopia de seguimiento después de un curso de 2 meses de terapia de inhibidores de bomba de protones para evaluar la curación y descartar el esófago de Barrett. La repetición de la endoscopia después de este examen de seguimiento no está indicada en ausencia de esófago de Barrett, a menos que los pacientes presenten sangrado, disfagia o un cambio significativo en los síntomas mientras reciben un tratamiento eficaz para el reflujo gastroesofágico. Ok, ahora hablaremos de los síntomas refractarios al uso de inhibidores de bomba de protones. Se considera que los pacientes que no responden a la terapia con inhibidores de bomba de protones una vez al día tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico refractario. El tratamiento de estos pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico refractario se discutirá por separado. ¿Ya? La duración de la supresión ácida. Los pacientes con esofagitis grave o esófago de Barrett, estos pacientes con esofagitis erosiva grave o esófago de Barrett requieren una supresión antiácida de mantenimiento con un inhibidor de bomba de protones en la dosis estándar, ya que es probable que tengan síntomas y complicaciones recurrentes si la supresión ácida disminuye o se suspende. Con respecto a los pacientes sin esofagitis erosiva grave y esófago de Barrett, los inhibidores de bomba de protones se deben prescribir a la dosis más baja y durante periodos más cortos apropiados para la afección que se trata. En pacientes con inhibidores de bomba de protones durante más de 6 meses, reducimos la dosis de inhibidor de bomba de protones antes de suspenderlo y utilizamos un H2RA para los síntomas leves o intermitentes. Descontinuamos completamente la supresión ácida en todos los pacientes asintomáticos. Los pacientes con síntomas recurrentes. Aproximadamente 2/3 de los pacientes con enfermedad de reflujo no erosivo recaen cuando se suspende la supresión ácida. Los pacientes con síntomas recurrentes deben tratarse con terapia supresora de ácido con el medicamento y la dosis utilizada para controlar previamente los síntomas. Si es necesario para el control de los síntomas, la terapia puede incrementarse a medicamentos de potencia creciente como en la terapia inicial.
En pacientes con síntomas recurrentes mayor de 3 meses después de descontinuar la supresión ácida, utilizamos cursos repetidos de 8 semanas de terapia supresora de ácido. En pacientes con síntomas recurrentes menos de 3 meses de discontinuar la supresión ácida que no han sido sometidos previamente a una endoscopia superior, realizamos una endoscopia superior para descartar otras etiologías y complicaciones de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Los pacientes con síntomas recurrentes dentro de los 3 meses posteriores a la interrupción de la supresión ácida requieren una terapia de mantenimiento a largo plazo con un inhibidor de bomba de protones para la supresión ácida. Sin embargo, la terapia con inhibidores de bomba de protones puede usarse a dosis efectivas más bajas necesarias para controlar los síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico. El papel de la cirugía y la terapia endoscópica en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico que no pueden tolerar los inhibidores de bomba de protones a largo plazo o que desean interrumpir el tratamiento debido a las preocupaciones sobre los efectos secundarios a largo plazo se analizarán por separado. Indicaciones para la derivación. La derivación o referencia especialista está garantizada para pacientes que no respondan a una terapia por inhibidores de bomba de protones una vez al día, es decir, pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico refractario y pacientes que no pueden tolerar los inhibidores de bomba de protones a largo plazo o desean interrumpir la terapia. No hay ningún papel para la erradicación empírica del Helicobacter pylori. No se sabe si la supresión crónica de ácido con inhibidores de bomba de protones aumenta el riesgo de gastritis atrófica en pacientes con Helicobacter pylori. Por lo tanto, la atención sistemática de la infección por Helicobacter pylori y la erradicación empírica de Helicobacter pylori no se recomienda en pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico. Sin embargo, si se diagnostica Helicobacter pylori en contexto de enfermedad de reflujo gastroesofágico, la erradicación del Helicobacter pylori se ha asociado con una mejoría de los síntomas en pacientes con gastritis con predominio del antro. El tratamiento del Helicobacter pylori en contexto de enfermedad de reflujo gastroesofágico se discutirá por separado. Embarazo y lactancia. El tratamiento inicial de la enfermedad de reflujo gastroesofágico en el embarazo consiste en un estilo de vida y modificación de la dieta. Por ejemplo, elevación de la cabecera de la cama y evitar desencadenantes de la dieta. En pacientes con síntomas persistentes, la terapia farmacológica debe comenzar con antiácidos seguidos de sucralfato. En pacientes que no responden de manera similar a los pacientes no embarazados, se debe utilizar antagonistas de los receptores de histamina H2RA y luego inhibidores de la bomba de protones para controlar los síntomas. La mayoría de los antiácidos se consideran seguros durante el embarazo y son compatibles con la lactancia. Sin embargo, los antiácidos que contienen bicarbonato de sodio y trisilicato de magnesio deben evitarse durante el mismo. Es probable que el uso de sucralfato sea seguro durante el embarazo y la lactancia porque se absorbe mal. En pacientes que continúan teniendo síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico a pesar de los antiácidos, sugerimos el uso de sucralfato, 1 gramo por vía oral 3 veces al día. Si bien todos los H2RA parecen ser seguros durante el embarazo, en pacientes con síntomas continuos de enfermedad de reflujo gastroesofágico y que estén utilizando sufralcato, sugerimos que la ranitidina o la cimetidina tengan la mayor cantidad de datos de seguridad disponible. La ranitidina y la cimetidina se concentran en la leche materna, pero son compatibles con la lactancia materna. La experiencia con los inhibidores de bomba de protones es más limitada en comparación con los H2RA, pero se sugiere que los inhibidores de bomba de protones probablemente sean seguros durante el embarazo. Se dispone de datos limitados sobre la secreción de inhibidores de bomba de protones en la leche materna. El omeprazol y el pantoprazol secretan en bajas concentraciones en la leche materna. Sin embargo, la mayor parte de esto es probablemente destruido por el ácido gástrico en el estómago del bebé. En pacientes embarazadas con síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico a pesar de los H2RA, sugerimos el uso de omeprazol, lansoprazol o pantoprazol en lugar de otros inhibidores de bomba de protones, ya que se han utilizado más ampliamente en el embarazo. La seguridad de los inhibidores de bomba de protones en el embarazo se han evaluado en varios estudios, un metaanálisis. La endoscopia superior debe realizarse durante el embarazo solo si hay una fuerte indicación, por ejemplo, sangrado gastrointestinal significativo. Cuando sea posible, la endoscopia debe posponerse hasta el segundo trimestre. El personal de obstetricia debe estar estrechamente involucrado y el grado de monitoreo materno y fetal debe ser individualizado. Las recomendaciones para la sedación y procedimientos de endoscopia en mujeres embarazadas no será revisada en esta revisión. Amigos, eso sería todo. Recuerden que esto es un audiolibro, no un video. Recordar que los inhibidores de la H2RA parecen ser seguros en pacientes con embarazo y en pacientes aquellos en los que los síntomas de enfermedad de reflujo gastroesofágico persistan a pesar de estar tomando sucralfato, se sugiere ranitidina o cimetidina
ya que ellos tienen mayores datos de seguridad disponibles.